Dibujos de solidaridad. Convertir bolsas en diversión. Elena, la niña tejedora. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. En México, muchos niños y niñas nacen en las cárceles porque sus madres se encuentran ahí y la ley les permite tenerlos con ellas hasta que cumplan 6 años. Distintas agrupaciones le dan atención a estos niños y niñas que viven en la cárcel, entre ellas la Asociación Civil 123 por ellos, demostrando solidaridad, apoyo y compañerismo. Lo fueron a decir en la escuela, que si quisiéramos hacer un dibujo para los niños que viven con sus mamás en las cárceles. Están ahí por sus madres que estuvieron en la cárcel y nacieron allá y se tuvieron que quedar ahí ya hasta los 5 o 6 años. Y los niños cuando llegan a los 6 años se los quitan a sus mamás. Y eso está mal. Sus mamás pueden que estén en otro cuarto, nomás pueden dejarlos un ratito con ellos y los niños necesitan a una mamá o cariño para que sean buenos, que no vayan a repetir lo mismo que hizo su mamá. Bueno, los niños tienen derecho a estar con su madre, no se los pueden quitar. Los mandan al orfanato, pero no los pueden adoptar. Y las mamás cuando salen no saben en qué orfanato están los niños. Dibujé 3 mariposas, 4 árboles como en un jardín. Es que pensé que ellos no conocían que también había seres vivos. Yo dibujé a un príncipe con su castillo. Fue creciendo y logró ser un rey. Porque ellos pueden ser lo que ellos quieran, nada más que tienen que tener esfuerzo. Dibujé a la Virgen de Guadalupe y tiene un mensaje para los niños, que ellos son iguales que nosotros. Yo dibujé a Cricri, el grillito cantador, para que los niños chiquitos del reclusorio oigan las canciones de Cricri y se las pongan. Me gustan mucho los carros, por eso lo dibujé. Para que vean que hay cosas bonitas afuera de allí. Dibujé un campo y una playa, porque quiero que los niños tengan la libertad de viajar a los lugares que quieran. Que está bien que vivan con sus mamás, pero que también convivan un poquito más. Y yo digo que está bien. Yo digo que están felices porque están con su mamá y viven con ella. ¡Mundo por tus sueños! Uno de los fenómenos naturales que más nos preocupan son los terremotos. Si bien no podemos controlar este fenómeno, el conocer cómo funciona puede reducir nuestro miedo cuando lo vivimos. La Tierra es como un rompecabezas, formada por diferentes piezas de corteza terrestre, llamadas placas tectónicas. Estas placas están colocadas unas junto a otras, pero en las capas inferiores hay una gran masa de magma que está en constante movimiento y esas corrientes provocan que las placas se muevan. El área donde 2 placas se tocan o donde hay una fractura en la corteza es un área de riesgo llamada falla tectónica. 2 placas moviéndose una contra la otra pueden crear montañas, pero este fenómeno se lleva siglos, en tanto que las placas se mueven muy despacito. Ahora, 2 placas rozándose a lo largo crean vibraciones, que al incrementarse es posible que lleguen a convertirse en sacudidas o temblores, para finalmente desarrollarse como un terremoto. Los científicos le dan seguimiento al movimiento de las placas, para tratar de predecir cuándo ocurrirán esos movimientos. Dependiendo de la fuerza del terremoto, este se puede sentir a una gran distancia alrededor del epicentro. Sin embargo, hay tecnología para minimizar los daños. Por ejemplo, ahora se construyen edificios con cimientos que les permiten ser más resistentes a las vibraciones.
Como cada noviembre, desde hace 36 años, se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, ahora en el Parque Bicentenario. Para esta edición de la feria se esperaban a más de 400,000 asistentes, que le echarían el ojo a los casi 450,000 títulos exhibidos, aunque el dato más importante solo nos los pueden dar quienes ahí estuvieron, y es ¿qué tan interesante o divertido les parecieron los libros que ahí encontraron? Hay mucha diversidad para que nosotros podamos influirnos o meternos un poquito más en la lectura. Lo que más me ha gustado son los libros. Sí, de los libros así que no conozco, puedo verlos y así leerlos y ver de qué hablan. Es importante leer porque así aprendes más cosas. Para mejorar nuestra lectura. Para ayudarte a tu vista. Me sirve para imaginar mucho. Y tener un poquito más de concentración. Mi libro favorito es la de Qué hambre, la del hombrecito. El de origami. Es una de papel o fleche. De Perdido y Encontrado. De Oliver Jeffers. Eres ver el mundo de otra manera. Es viajar sin pasaporte. Es simplemente teletransportarte a otros mundos. Es casi mágico. La naturaleza no puede descomponer el plástico y una vez que esté abandonado en el medio ambiente, simplemente se queda ahí por mucho tiempo. En Ghana hay mucho plástico tirado en las calles, pero los niños encontraron una solución. We search for sachet rubbers. Then after that, we wash it. When you wrap it like this. Then as for this one, then you use scissors. That scissors you cut here, the edges of, then you use it for doing the nets. We can recycle our waste, but before we can even do that, we should educate the public to know that this kind of negative attitude is very bad. It is affecting our health and it is even affecting our economy as a whole. There's waste everywhere around us, and what we can do about it, we can recycle, find recycling bins, do just a lot of stuff. We can also make manure for our plants, and yeah, I mean, waste can be usable for a good use, for a good cause, I think. Waste around me, I would pick it up. If it's bottled or plastic, I would recycle it. And if it's kind of foodstuffs, I would dig a hole, throw the waste, then bury it so that the environment shouldn't be polluted also. En el país de Indonesia, por ejemplo, hay un impuesto sobre el uso de bolsas de plástico, lo que desanima a las personas a usarlas. Pero tú también puedes ayudar, colocando la basura en su lugar, llevando tu propio morral al supermercado e invitando a tus amigos a hacer lo mismo. Es el herbívoro acuático más grande del mundo. Al nacer miden poco más de 1 metro y pesan solo 30 kilos, pero en la edad adulta llegan a medir casi 3 metros y a pesar hasta media tonelada. Y vive en México. Se trata del manatí, un apacible mamífero que en el pasado fue confundido con sirenas. Y si bien es una especie catalogada en peligro de extinción, hay personas muy ocupadas en preservarla. Un ejemplo de ello son los investigadores del Ecosur en Chetumal, Quintana Roo. ¿Has intentado armar el cubo de Rubik? ¿Cuánto tiempo te llevó? Resulta que hace unas semanas un robot rompió el récord mundial al armar este famoso cubo en tan solo 0.63 segundos. ¿Qué fue lo que tardó en realizar los 21 movimientos necesarios para dejar listas las 6 caras de este rompecabezas tridimensional? Ahora el récord oficial alcanzado por un ser humano le corresponde al joven holandés Mats Valk, quien armó el cubo en tan solo 4.74 segundos. Sorprendente, ¿no es verdad? ¿Quieres compartir una historia o reportaje con nosotros? Entonces anímate, mándanos tus videos a info@vientos.tv o visita nuestra página web.
Vamos a ver el video que nos envía Keila, una niña a la que le encanta la poesía y nos va a recitar una. Muy bien, jovencito. Bienvenido a clases. Por fin encontraste el camino a la escuela. Con tu hipocresía ahora vas llegando, abriendo la boca, bribón sinvergüenza. Puedo lograr cosas que nunca me he dado a pensar de que lo puedo hacer y que nunca se dice que no porque eso sería tonto. Siento también alegría, orgullo y también un poco de tristeza sobre el tema de la poesía. Yo me partí haciendo mandados, vendiendo periódicos, haciendo faenas para las medicinas de mi madre enferma. Grité, mamá, mamacita, no te mueras, mamacita. Y su carita ya estaba fría y seria. Hoy no tengo casa, no tengo ropa, no tengo pan, ni a mi viejecita. Por eso, maestro, pido vivir un tiempo en esta escuela. No faltaré a clases, se lo prometo. Mi comportamiento será de primera. Y a llenar de 10 toda mi boleta. Y como regalo del día del maestro, adopté ese niño con mucha tristeza. Me gustó cuando me aplaudieron todos porque se siente muy bonito porque te dicen, ay, como que miren esa niña y qué bonita la poesía y es así y no sé, pero sentía mucha felicidad. Una leyenda maya cuenta que la diosa Ixchel inventó el telar de cintura y luego le enseñó su uso a las mujeres del México precolombino. Elena, una niña de Sinacantán en Chiapas, ha encontrado en el telar de cintura un modo de continuar con la tradición y también de ganarse la vida. Así se llama. Adelante en Tzotzil. Y acá no lo vi. Y esto es Bish. Empecé a tejer a los 11 años. Me enseñó mi tía a hacerlo y después ya fui aprendiendo sola. Necesito 3 días para acabar una pieza. Dedico 3 horas o 4 en la mañana, porque en la tarde me voy a la escuela. Me gustan las ciencias porque hablan de los animales y de las plantas. Y me gusta también las matemáticas porque aprendemos mucho sobre las fórmulas o algo que tenga parecido a los triángulos que nosotros hacemos. Lo que más me gusta de Sinacantán son las flores. Las flores que hay en el campo se parecen a las que tejemos, las que bordamos. Lo que no me gusta de mi pueblo es que contaminan los ríos o los lagos con las basuras que a veces van a lavar y dejan las bolsas de jabón. A mí me gusta ir al ciber porque ahí hay muchas cosas que vemos sobre la naturaleza y eso es lo que me gusta. Me gustaría estudiar biología. Yo creo que hay diferencias entre niños indígenas y niños de ciudad, porque ellos saben más de tecnología y aquí menos, porque a veces algunos van a trabajar y ellos solo se dedican al estudio. Yo creo que necesitamos inteligencia y prepararnos bien para lograrlo. Hemos llegado al final del noticiero. Si quieres ver de nuevo nuestras cápsulas, puedes encontrarnos en YouTube o visita nuestra página web.
Estaremos encantados de recibir tus comentarios, sugerencias y también tus videos. Nosotros nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.